Y ¿sabes algo? Hermano y amigo que me escuchas, eso es lo más normal. Eso es lo más natural que podemos encontrar. De que no entendamos lo que se dice en la Biblia. Pero por eso es que se enseñan, se aprende cómo leer la Biblia adecuadamente. ¿Ves? La Biblia se explica a sí misma, hermanos. Pero tenemos que tomar la Biblia de manera correcta y aplicar los principios de interpretación correctos para llegar al conocimiento de la verdad. Entonces, vamos a comenzar el estudio el día de hoy. Vamos a hacer una oración antes de entrar ya en el material que tengo acá y de esa manera darle inicio a este estudio del día de hoy. Gracias, Padre, queremos darte, Señor, nuevamente por este hermoso día, Señor, que nos das. Y gracias te damos, Señor, porque nos permites comenzar este nuevo estudio, esta serie de la interpretación bíblica, Señor. Y por lo que yo te pido que esto sea, Señor, de bendición para todo aquel que escuche este mensaje, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer en la gracia y en el conocimiento, Señor, tuyo. Y ayúdanos que estos estudios, Señor, sean para tal fin. Sé tú, Señor, el Maestro. Señor, dirige nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer, Señor, en tu conocimiento. Y todo sea, Señor, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén. Entonces, hermanos, el día de hoy vamos a ver una introducción a la interpretación bíblica. Voy a dar algunos conceptos de interés para conocer algunas cuestiones, ¿verdad? Y también al final del estudio voy a dar como unos tips o unos consejos prácticos de cómo comenzar a leer la Biblia y hacer interpretación correcta de la palabra de Dios. Lo primero con lo que quiero comenzar el día de hoy, hermano, es definiendo interpretación bíblica. La interpretación bíblica, hermano, perdón, la interpretación bíblica es una ciencia y es un arte por medio de la cual determinamos el sentido correcto de las Sagradas Escrituras. Y lo digo, hermano, una ciencia y un arte, porque tiene de ambos. Pero la finalidad, hermano, de la interpretación bíblica es determinar el sentido correcto de las Sagradas Escrituras. Y cuando hablamos de determinar el sentido correcto, hay mucho que tenemos que considerar para determinar ese sentido correcto, y de eso vamos a estar hablando en las siguientes lecciones. Como le estoy diciendo, hermanos, la interpretación bíblica es tanto una ciencia como un arte, es tanto una teoría como una práctica. Y aquí les voy a introducir dos definiciones más, ¿ok? Para conocimiento. Más adelante lo vamos a explicar, más adelante vamos a hablar de esto en mayor profundidad. Estamos hoy introduciendo este tema, pero hay dos términos que se conocen como hermenéutica y exégesis. Y la hermenéutica es la parte científica, la parte teórica, ¿verdad? Que son los principios bajo los cuales nosotros hacemos la interpretación bíblica. Y la exégesis es la parte, digamos, artística o práctica, es el resultado que nosotros obtenemos de aplicar una hermenéutica correcta. Entonces, la interpretación bíblica, hermano, tiene la finalidad de ayudarnos a determinar el sentido correcto de las Escrituras por medio de una hermenéutica correcta para obtener una exégesis correcta. Y de eso, hermano, se trata la interpretación de la Biblia. Entender estos conceptos. Más adelante, como les dije, vamos a ver esto en más detalle, pero en el estudio del día de hoy vamos a introducir algunos conceptos, algunas ideas, ¿ok? Y vamos a ver un poco de los diferentes tipos de interpretación bíblica que hoy en día podemos ver. A veces nosotros, yo este ejemplo lo he comentado muchísimas veces ya, pero hoy lo voy a volver a comentar. Hubo un día que yo estaba hablando con un muchacho que él es cristiano y él pertenece a una iglesia
carismática. Y estuvimos conversando y salió un versículo bíblico en nuestra conversación y empezamos a discutir el significado de ese versículo. Yo no recuerdo cuál era el versículo, pero lo que sí recuerdo con mucha claridad es la conversación que se desarrolló en torno a ese versículo, y era que esta persona me decía que él entendía de ese versículo algo, y él me lo dijo: yo creo que este versículo significa esto y aquello y lo otro, y yo cuando él me dijo eso, yo me estaba que se me jalaba los cabellos yo no entendía cómo podía llegar a una conclusión como esa. Y yo le pregunté: ¿y de dónde sacas tú que ese versículo significa todo eso que me estás diciendo? Y este muchacho me respondió diciendo que si yo no creía en el don del Espíritu, en el don de la revelación del Espíritu Santo, en el don de la revelación del Espíritu Santo. Y mi respuesta fue que si él no creía en el don de estudiar la Biblia, porque lo que él estaba diciendo estaba totalmente fuera de contexto, y no había otra parte en la Biblia que soportase esa conclusión que le estaba sacando, esa idea que le estaba sacando sobre ese versículo. Pero el punto es que esta persona cree que el Espíritu Santo le podría revelar a él el significado del versículo, y podía él entonces, por lo tanto, obtener un sentido de ese versículo a la manera que él supuestamente el Espíritu Santo le había revelado. Pero lo que él no se daba cuenta es que ese versículo su interpretación estaba en contra, ¿okay?, de otros pasajes que hablan sobre el mismo tema, ¿verdad? Y el resultado es diferente. La Biblia no puede contradecirse, hermanos. La Biblia no puede contradecirse, y eso es algo que nosotros tenemos que tener presente cuando entendemos un versículo, cuando estudiamos o leemos un pasaje bíblico. Si el pasaje bíblico aparentemente contradice otra parte de la Escritura en el mismo libro o en otro libro de la Biblia, eso es una alerta que nos está diciendo, no que la palabra de Dios se contradice, hermanos, porque no es así, pero es una alerta que nos está diciendo que debemos hacer una investigación un poco más profunda para llegar a la verdad de ese pasaje, al entendimiento correcto de ese pasaje. Entonces, vamos a pasar al siguiente punto que tengo acá. Hemos visto, ¿verdad?, el concepto de interpretación bíblica, ¿verdad?, y la importancia de ella. Ahora, hay varios tipos de interpretación bíblica, y como le estoy comentando con este ejemplo, la razón, hermanos, por la cual muchas personas llegan a diferentes conclusiones respecto al mismo pasaje bíblico es precisamente porque el tipo de interpretación bíblica que la persona está utilizando, ¿verdad?, es diferente. Y hay diferentes tipos de interpretación bíblica. Pero, hermanos, eso no quiere decir que todos los tipos de interpretación bíblica sean buenos. De hecho, te voy a decir algo, hermano. La interpretación bíblica tiene que ser necesariamente excluyente. Porque si dos sistemas, hermanos, nos llevan a dos interpretaciones diferentes, entonces una debe estar mal, porque la Biblia no puede tener dos verdades. La Biblia no son dos verdades, la Biblia es una sola verdad. Y hay un solo sentido, una sola interpretación. Entonces, decir de que no importa el tipo de interpretación bíblica que yo haga, no importa la conclusión a la que yo llegue, eso sería caer en un error, porque nosotros como cristianos debemos ser vigilantes de la verdad y debemos procurar, hermano, conocer la verdad e interpretarla correctamente. Entonces, el tipo de interpretación bíblica que nosotros usamos tiene que ser, hermanos, la correcta. Yo les voy a dar un ejemplo. Si vamos a nuestras Biblias en Juan 14:6, nosotros leemos este pasaje bien, que yo creo que ya muchos verán, se lo sabrán incluso de memoria. Dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesús dice: yo soy la verdad y nadie viene al Padre sino por mí. Este pasaje nos enseña a nosotros algo, hermano, que no hay dos caminos al Padre, no hay dos verdades. La verdad es una sola y el camino es uno solo.
Y nadie viene al Padre sino por el Señor Jesucristo. Nadie es salvo, hermanos, sin el Señor Jesucristo. Entonces, decir aquí de que bueno, sí, podemos ser salvos por medio de Jesucristo, pero también podemos ser salvos porque yo soy una buena persona, o podemos ser salvos porque yo voy a la iglesia. Y te voy a decir algo, hermanos, no es así. Este es un principio, Juan 14:6 nos enseña un principio excluyente de la salvación. Es un solo camino, no son dos. De la misma manera, hermanos, para llegar a una interpretación correcta de la Biblia tenemos que encontrar la manera correcta de interpretarla, de hacer la interpretación correcta. Otro ejemplo, hermano. Yo te voy a decir algo. Dentro de estos tipos de interpretación bíblica, existen muchos que son muy populares hoy en día entre las iglesias cristianas. Pero nuevamente, eso no quiere decir que sea el correcto. Hay cosas, hermanos, en el mundo que son famosas, ¿verdad? Que son seguidas por muchas personas, pero que son infames y que no son correctas. Por ejemplo, Hitler y el nazismo. Por ejemplo, Hitler y el nazismo. Hitler fue un hombre famoso y tuvo muchísimos seguidores en su país, en Alemania. Pero fue un hombre y un sistema infame. ¿Verdad? No tardó mucho tiempo en demostrarse de las atrocidades que estaban detrás de ese hombre y de ese sistema. Por lo tanto, el nazismo y las ideas nazistas, y aunque hoy en día existen personas que lo apoyan, son ideas que deben ser rechazadas, hermanos, así como deben ser rechazadas los tipos de interpretación bíblica distintos al método correcto. Entonces, ¿cuáles son? Voy a hablar de algunos métodos, algunos tipos de interpretación bíblica para conocimiento en general, hermanos. De lo que estamos introduciendo el día de hoy, que es la interpretación bíblica. Existe, hermanos, la interpretación alegórica. ¿Okay? El sistema de interpretación alegórica que estuvo muy potenciado desde temprano entre los judíos de Alejandría. Esto tiene que ver, hermano, incluso antes del Señor Jesucristo, en el que empezó a aplicarse la alegoría, ¿okay? En la interpretación bíblica. La alegoría no es más que traer hechos ficticios, hermanos, como hechos reales. Asumir hechos ficticios como hechos reales. Leemos un pasaje bíblico, ¿verdad? Y nosotros creemos que eso quiere significar algo más profundo que lo que está escrito ahí. Lo que estoy, hermano, es comentando brevemente algunos métodos, ¿verdad? Y estoy comenzando con la alegoría. Fíjense, hermano, que el método alegórico de interpretación se basa en una profunda reverencia, hermano, por las Escrituras y de un deseo de exhibir sus múltiples profundidades y sabiduría. Pero ¿qué pasa con este sistema? Que su costumbre es desatender el significado común de las palabras, hermanos, y dar a toda clase, y llegar, ¿verdad?, a toda clase de ideas fantásticas. Este sistema, hermanos, alegórico no extrae el significado legítimo del lenguaje del autor, sino que introduce en él todo lo que el capricho y la fantasía del intérprete se le ocurre. Como sistema, hermanos, se coloca fuera de todos los principios y leyes bien definidos. La alegoría simplemente, hermano, es lo que yo creo que la Escritura dice. Los alegóricos buscan un significado más profundo en la Escritura. Y esto lo vemos mucho, hermano, en muchas iglesias hoy en día, en muchas iglesias cristianas. No, la interpretación alegórica lleva a la fantasía, hermanos, y a una interpretación privada, una interpretación fantasiosa, y valga la redundancia, ¿verdad?, desde la palabra de Dios. Por ejemplo, si nosotros, ese versículo que vimos arriba, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, si la Biblia dice que Jesucristo es el camino, ¿ok?, nosotros entendemos que Él está diciendo que es una vía para llegar al Padre. ¿Ok? Se está haciendo un uso del lenguaje ahí. Pero de ir más allá y pensar de que, bueno, yo creo que es un camino, es un camino